Buenos días, hermanos. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Bienvenidos a todos. Y quiero decirles que estamos muy contentos y agradecidos a Dios por los hermanos, los jóvenes y con la ayuda de algunos adultos que han hecho una faena especial el día de ayer y han dejado el templo, la casa del Señor, expedito como para que podamos nuevamente volver a congregarnos. Esperamos pronto estarlo haciendo. Pero desde ya, las gracias, las felicitaciones a todos los hermanos que han hecho esta faena y han dejado pues la casa del Señor limpio y arreglado. Que Dios los bendiga grandemente. Muy bien, amigos, hermanos, vamos a retomar los temas que hemos estado viendo en el último tiempo. Nuestra serie ha puesto los ojos en Jesús con temas que tienen que ver con escatología. Y esta mañana queremos tocar el tema El Rey viene, la venida del Hijo del Hombre, la venida de nuestro Señor Jesucristo a esta tierra. Este tema vamos a ver esta mañana y quiero que abra su Biblia en el libro de Apocalipsis, capítulo 19. Vamos a leer del verso 11 hasta el versículo 21. La palabra de Dios, Apocalipsis capítulo 19, versículos 11 al 21. Leemos, dice: Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca será una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él le regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: Venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Vamos a orar. Amado Señor, gracias te damos esta mañana, Padre Santo. Gracias porque tenemos el gozo de adorarte, amado Dios, en medio de la congregación, de estar, Señor, abriendo tu palabra ahora para que podamos aprender de ella. Suplicamos que su palabra pueda motivarnos a ser fieles a usted, Señor. Que su palabra pueda tocar corazones también, Padre Santísimo, de aquellos que no te conocen, amado Dios. Toca sus corazones y permite, Señor, que tu evangelio pueda alumbrar sus vidas, Padre Santo. Gracias por este momento, Señor. Bendícenos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Rey viene. Miren, durante unos 6,000 años el drama humano se ha desarrollado. Desde el día en que el hombre pecó en el jardín del Edén, toda la historia se ha encaminado hacia un evento tremendo. Este evento es el día en que Jesucristo regresará a este mundo en poder y gloria para reinar en el trono de David. Isaías capítulo 9, verso 7 dice lo siguiente: Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, hizo muchas promesas a sus seguidores, pero tal vez ninguna sea tan grande como su promesa de que en verdad un día regresaría a esta tierra. Mateo 24, del 27 hacia adelante, dice la palabra del Señor: Porque, como el relámpago que sale del oriente y se muestra al occidente,
así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviese el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes, con poder y gran gloria. De manera que Jesús regresa a esta tierra por segunda vez. Y de hecho, las últimas palabras del Señor Jesús registradas en la Biblia están en Apocalipsis capítulo 22, verso 20. Dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. La realidad, el hecho es que Jesús viene de nuevo. Ya hemos visto que Él vino para reclamar a su iglesia lo que conocimos como el rapto, y lo hemos estudiado. Pero este acontecimiento es una parte de la venida de Cristo. Así como una moneda tiene dos lados, dos partes, igualmente la venida del Señor Jesucristo tiene dos partes. La primera parte fue para llevar a su iglesia en lo que conocemos como el rapto, tema que ya hemos abordado en algún momento. Pero la segunda venida, la segunda parte de esta venida es cuando Él regresa en gloria para derrotar a sus enemigos y reinar literalmente sobre la tierra. Este es el evento que esta mañana vamos a centrarnos un poco más. ¿Se ha dado cuenta que las promesas que los hombres hacemos muchas veces se quedan solo en palabras? Y es verdad. ¿Cuántas promesas escuchamos de todo tipo, de todo calibre, y aún en el ámbito político con mayor razón, y estas promesas nunca se cumplen? ¿Cuál es el punto que quiero dar? Miren, la mayoría de las palabras, de las promesas de los hombres son solo eso, palabras, y quedan allí, en ese ámbito. Sin embargo, las palabras de Cristo son verdad. Esta es la gran diferencia y la gran seguridad que nosotros podemos tener. Todo lo que el Señor ha dicho es verdad. Y cuando Él dice que va a regresar a esta tierra, ciertamente lo va a hacer y es mejor que le creamos. ¿Ok? De manera que esta mañana quiero que sepas que Jesús regresa, el Rey viene y Él regresa a esta tierra un día glorioso para reinar en paz y gloria sobre esta tierra, literalmente. Puedes estar seguro de esto. Y tú debías ahora mismo procurar tener un encuentro con el Señor. ¿Para qué? Para que tú puedas regresar con Él cuando Él retorne a esta tierra por segunda vez. Nuestro tema esta mañana, viene el Rey. Vamos a ver 3 puntos en esta mañana. En primer lugar, su venida será visible. Quiero que note, miren los versículos 11 al 16 de este pasaje de Apocalipsis 19 que estamos viendo. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Hemos tratado el tema del arrebatamiento o el rapto. Cuando este evento tenga lugar, será tan repentino y tan rápido que la gente ni siquiera sabrá lo que ha sucedido. En verdad, como dice la palabra, como un ladrón en la noche, Jesús vendrá y se robará su iglesia de esta tierra. Se llevará a todos los creyentes de esta tierra, se las va a llevar al cielo. El rapto no será un evento visible. Como dije hace un momento, casi nadie se va a dar cuenta realmente de lo que ha pasado. Pero cuando Jesús regrese por segunda vez en gloria y poder,
todos y en todas partes lo sabrán, porque su venida será visible, todos lo vamos a saber. Mira lo que dice Apocalipsis 1:7. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá. Este es un punto importante, ¿eh? Algunos dicen que Jesús ya vino y está en un barrio por allí haciendo algunas cosas. Todo eso es mentira. Cuando Jesús regrese por segunda vez, dice el versículo, todo ojo lo verá, porque su venida va a ser totalmente visible. El versículo dice, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. De manera que la aparición de Jesús tiene algunas características muy especiales que esta mañana vamos a nominar. ¿Por qué? Porque en estos versículos vemos la apariencia física del Señor cambiada en relación a su primera venida. A veces nosotros cuando vemos a una persona después de tiempo, lo vemos cambiado, ¿no es cierto? En su aspecto físico, a veces quizás hasta en su carácter. Algo de eso sucede con el Señor. Hay un cambio en su naturaleza. Y esto es lo primero que quiero que veamos. Mira lo que dice los versículos 11 y 12. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Y dice, sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. De esta descripción es claro ver que Jesús en su aspecto es un poco diferente en relación a la primera vez que vino a esta tierra. ¿Qué cosa, por ejemplo? En principio se le ve que está lleno de gloria. El versículo que estamos leyendo nos hace notar que lleva muchas coronas. Ojo, no es solamente una corona, dice el versículo, muchas coronas. Y la palabra corona se refiere a un estéfanos. Literalmente hace referencia a la corona de hojas de olivo que se entregaban a los vencedores en los Juegos Olímpicos griegos. De manera que esta es una corona de victoria. Dice muchas coronas, son diademas. Se refiere a las coronas de la realeza propiamente. De manera que Jesús ya es Rey de Reyes. Aunque los hombres no lo reconozcan como tal, sin embargo, el Señor es Rey de Reyes. La gente puede fingir que Jesús no es el Señor, puede tratar de ignorarlo, pero un día su soberanía se va a revelar con gran poder y gloria sobre este mundo, y el hombre va a tener que reconocerlo. Miren, este versículo también dice que sus ojos son como llama de fuego. Estamos hablando de su naturaleza. Miren, esto habla de su mirada de escrutinio. ¿Por qué? Porque cuando Él regrese por segunda vez, no va a venir como un cordero manso y humilde, sino que va a regresar como el león de la tribu de Judá. Es decir, Él no va a regresar en humildad, sino en poder, autoridad y gloria. ¡Qué diferencia en relación a su primera venida! En su primera venida, el Señor Jesús vino como siervo. La primera vez que Él vino y fue despreciado y fue rechazado por los hombres. La Biblia dice en Isaías 53 que él era varón de dolores, despreciado, desechado entre los hombres. De manera que la primera vez que vino, incluso lo mataron. Gente que lo odiaba lo mató, imagínense. Sin embargo, las cosas son diferentes esta vez. Esta vez viene el Señor y no aparece más como un siervo sufriente, sino como un rey vencedor. Ahora no viene a sufrir, ahora viene para juzgar. Ahora Él no viene a morir. Él viene a exponer la muerte sobre todos los que lo han desafiado y lo han despreciado. El Señor viene en poder y gloria. Esta mañana quiero que entendamos algo. ¡Qué glorioso Salvador al que servimos nosotros! Dios es grande y debemos orar para que el Señor nos ayude a ver a Jesús tal como Él es en toda su esplendor y gloria, y como consecuencia postrarnos ante Él y adorarlo. Y a propósito, hay muchos que quizás familiares
Quizás esta mañana incluso nos están escuchando y aún no tienen a Cristo en su corazón, aún no creen en Él como Salvador. Esta mañana los animo a que puedan pensar y meditar en esto. Esta mañana tienes la opción para encontrarte con Él y reclamarlo como tu Salvador. ¿Por qué? Porque va a llegar un día en que te verás obligado a reconocerlo como Rey, pero ese día ya no va a ser un día de misericordia, va a ser un día de ira. De manera que es preferible que ahora puedas tú doblar tus rodillas ante Él, pedir perdón por tus pecados y pedirle que Él sea tu Salvador realmente. ¿Qué más encontramos? ¿Saben? En los versículos que estamos leyendo, el verso 11 dice que Él es fiel y veraz. Miren lo que dice el versículo 11. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Estoy seguro que para muchos parece que Jesús nunca va a regresar, ¿verdad? Ha pasado tanto tiempo, el mundo se mueve con las espaldas vueltas al Señor, se han olvidado de Él, y cuando hablamos de que Jesús regresa, simplemente no lo creen. Pero Dios, nuestro Señor, es fiel y veraz, como dice el versículo. Su nombre dice es fiel y verdadero. Se puede confiar en que realmente el Señor va a guardar su palabra para siempre. Y lo que Él dice, Él lo va a hacer. Él va a cumplir su palabra. Él ha hecho una promesa. Él ha dicho que va a regresar. Y ciertamente lo puede recibir con plena seguridad que esto va a ser una realidad. Confía en Él. Él es fiel y verdadero. Yo creo que notemos algo. Miren, qué diferencia, por ejemplo, con el anticristo. Es un tema que hemos visto, ¿verdad? El superhombre de Satanás, con ese título hemos visto este tema del anticristo. Pero qué diferencia. Miren, este anticristo, así como todos los demás líderes mundiales, subió al poder sobre la base de mentiras y declaraciones falsas. Sin embargo, cuando Jesús aparece, no hay ningún intento para probar que Él es Dios, que Él es quien dice ser. Simplemente Él se presenta como un rey y el mundo sabe que esto es verdad. El versículo también nos dice que Él juzga y pelea con rectitud. Y creo que nosotros podemos entender esto. A lo largo de la historia han habido muchísimas guerras y muchas de esas guerras se han peleado simplemente por razones tontas en el fondo. De hecho, ¿saben? Todas las guerras se reducen a una sola cosa, y es el pecado. En verdad, todos provienen del hecho de que los hombres quieren estar por encima de otros hombres y algunos quieren ser Dios. Intentan colocarse en una posición, quieren estar a cargo del mundo por completo, y cuando hacen esto, otros hombres se rebelan y como consecuencia vienen las guerras. Pero Jesús, por otro lado, tiene y libera una guerra justa. Su causa es justa. La tierra y el mundo es de Él. La plenitud del mundo le pertenece al Señor. Él pelea por la buena batalla del Señor. A nosotros nos gusta pensar de Jesús como un hombre de paz, y en verdad Él es el príncipe de paz. Sin embargo, la Biblia también deja en claro que Él es un hombre de guerra. Mira lo que dice Éxodo capítulo 15, versículo 3. Dice, Jehová es varón de guerra. Jehová es su nombre. Ciertamente Dios va a buscar la paz, pero si el hombre no se arrepiente, si el hombre no clama a Dios para pedir su perdón, llegará el día en que ese hombre tendrá que luchar contra el Señor. Escucha esto. Y Dios no va a permitir que la injusticia y el pecado queden sin castigo. Él va a hacer la guerra contra los enemigos de Dios. Jehová es varón de guerra, dice la palabra. Y la guerra que Dios hace es contra toda persona que lo rechaza. Esta mañana, otra vez, piensa en esto. Si estás rechazando a Jesús, si estás rechazando el Evangelio, te vas a enfrentar con el Dios que es varón de guerra. ¡Qué terrible! ¿Qué más encontramos? Miren, lo que encontramos aparte de su naturaleza, que es especial cuando el Señor regresa, también vemos
los nombres que él emplea, sus nombres propiamente. Miren lo que dice los versículos 12, 13 y 16. Dice, sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes, Señor de Señores. Cuando el Señor Jesús regresa, se le atribuyen 3 nuevos nombres. En estos versículos lo hemos notado. Estos nombres nos revelan mucho sobre su carácter y sobre su persona. En primer lugar, miren, dice el nombre que ninguno conoce, el nombre que nadie conoce. El verso 12 nos especifica eso. La Biblia está diciéndonos que Jesús tiene un nombre escrito sobre él que nadie puede conocer. Miren, parece que en su momento se negaron a conocer el nombre de Jesús y ahora no pueden conocerlo en absoluto. Medita en esto y piensa en esto. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón, te digo algo, el momento de conocer a Jesús es ahora. Él se está revelando a todos los hombres como el Salvador. Él se está revelando a todos los hombres como el perdonador de pecados para que los hombres sean salvos. Sin embargo, va a llegar el día en que los hombres no podrán conocerlo como Salvador más, sino solo como juez. Esta mañana otra vez le ruego que invoque el nombre de Jesús mientras todavía tiene tiempo. El Señor está allí, listo para recibirlo y para revelarle su nombre. Pero va a llegar un momento en que ese nombre ya no va a ser posible conocerlo. ¿Qué más? El otro nombre. Ese es el nombre que nos habla de su ministerio. En el versículo 13 se especifica que Él es, el verso 13 dice, el Verbo de Dios. ¿Qué implica esto? El Logos. La palabra de Dios. Miren, este es el nombre de su ministerio. Desde que entró en escena, Jesús ha estado ministrando a través de su palabra. En Génesis 1 simplemente Él habló y el vasto universo y todo lo que tiene llegó a existir. La palabra de Dios. Cuando caminó en este mundo, hizo que la palabra de Dios viviera en los hijos de los hombres. En verdad, el Señor tiene poder en su palabra, el Logos. Quiero que lea Juan 1, versículo 1 y luego el versículo 14. Mira lo que dice. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y verso 14, mira lo que dice. Ya que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y le digo algo. Cuando el Señor regrese en poder y gloria, hablará la palabra y todos sus enemigos serán muertos ante Él en ese mismo momento, porque la palabra de Dios es el Logos, es el Verbo, es el mismo Señor. Y ¿sabe? Jesús está ministrando ahora mismo a través de su palabra. Es la palabra de Dios la que revela nuestros pecados. Es la palabra de Dios la que nos señala a nuestro Salvador Redentor. Es la palabra de Dios la que nos dice cómo debemos vivir ahora mismo. Y hoy esa palabra puede ser bendición para tu vida si tú aceptas a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Pero si te niegas a recibir la palabra de Dios y te niegas a venir a Jesús para tu salvación, un día enfrentarás la palabra de Dios, pero en juicio condenatorio. Y ese día ya no habrá más misericordia para ti, sino solo condenación y juicio. Hoy es el único momento en que realmente tienes que prepararte para encontrarte con el Señor. 2 Corintios capítulo 6, verso 2 dice, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. No puedes esperar otro tiempo. Arrepiéntate ahora. Cree en el Señor Jesucristo. Recibe a Jesús como tu Señor, como tu Salvador, y la palabra va a ser para ti misericordia. Y el tercer nombre, miren, es el nombre en que nos presenta a la majestad,
al Rey de Reyes, Señor de Señores. El verso 16 dice, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Este versículo nos está diciendo que cuando Jesús regrese tendrá un nombre bordado en el muslo de su manto. Este nombre es un título que el Señor siempre lo ha merecido, pero que nunca ha sido reconocido por los hombres. Y de hecho, mientras estuvo aquí en la tierra, su propio pueblo se negó a reconocerlo como rey. Juan 19:15 dice, pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Imagínense, no han querido reconocer a Jesús como lo que es, rey realmente. Pilato, el gobernador romano, colocó un título cruel y burlón sobre su cabeza mientras el Señor colgaba de la cruz. En Mateo 27:37 dice, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita, este es Jesús, Rey de los judíos. Pero esta mañana quiero que entendamos algo. Jesús es mucho más que el Rey de los judíos. Jesús es Rey de Reyes y Señor de Señores. Un día Él va a regresar con poder y el mundo se va a ver obligado a admitir lo que siempre ha negado, que Jesús en verdad es Rey. ¡Qué tremendo será ese día! Y otra vez, amigo, que estás escuchando quizás esta mañana, ¿admites en tu corazón que Jesús es Rey? ¿Te inclinas ante el Jesús como Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Lo has recibido ya en tu corazón? Estoy volviendo a esto porque es muy importante. Se está jugando la eternidad para ti. ¿Dónde vas a pasar la eternidad? Es vital. Lo que hagas con Jesús determinará lo que Él hará contigo cuando Él regrese. De manera que necesitas estar listo para la venida del Rey. ¿Qué más encontramos? Miren, encontramos los ejércitos de Jesús. El verso 14 dice, y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Cada rey tiene un ejército, ¿cierto? Y Jesús, nuestro Señor, no es la excepción. Él tiene un ejército así de grande y de una naturaleza especial. Este ejército está vestido, dice, de lino fino, blanco y limpio. Lo curioso es que este ejército no tiene armadura, no se menciona que tengan armas, ni nada de esas cosas. Es un poco extraño, ¿no? ¿Cómo pueden enviar soldados a la batalla en esa condición? Bueno, sería algo extraño si fuera cualquier ejército, pero este ejército es el ejército del Señor Jesucristo. Y quien pelea es el mismo Señor Jesucristo. ¿Quiénes están en este ejército? Es una pregunta muy importante, ¿no? ¿Quiénes están en el ejército? Bueno, por el atuendo, la vestidura que ellos tienen, podemos tener una pista, ¿no? Apocalipsis 19:8 dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Quién es ella? Es la novia de Jesucristo, es la esposa de Jesucristo. ¿Y quién es la esposa de Jesucristo? La iglesia. La iglesia. Y el verso 14 dice, y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De manera que podemos deducir fácilmente que quien está conformando el ejército del Señor, cuando Él regresa, es la iglesia. Tú y yo. Si tenemos a Cristo en nuestro corazón, si Él es nuestro Salvador, ahí en ese ejército estamos, tú y yo. Y aquí hay una preocupación, ¿no? No sé si tú has montado alguna vez caballos. Si no lo has hecho, no te preocupes, ese día vas a tener que aprender, porque dice que en caballos blancos vamos a regresar. ¡Qué maravilloso! ¿Qué más encontramos? Leamos un poquito el versículo 15 de este Apocalipsis 19 y veamos esos armamentos que Jesús trae. Miren, de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y Él le regirá con vara de hierro, y Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Cuando Jesús regresa para pelear esta batalla, no trae armas,
No trae pistolas, no trae tanques, no trae armas nucleares, nada de esas cosas. Él simplemente trae su palabra. Ya lo hemos mencionado hace un momento. Pero recuerda algo, la palabra de Dios es más aguda que cualquier espada de dos filos. Lea conmigo Hebreos capítulo 4, verso 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios, su palabra tiene el poder de ayudar a los hombres y tiene el poder de juzgar a los hombres. En verdad, el Señor, en lugar de necesitar vastos arsenales de armas, todo lo que Jesús necesita es una palabra, y sus enemigos serán derrotados para siempre. Lea conmigo Isaías 11:4, mira lo que dice: sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Entonces, lo que es poderoso, el arma que el Señor tiene, es su palabra simplemente. Pero su palabra, como decía hace un momento, tiene poder. Ahora, el versículo está mencionando que Él va a gobernar con vara de hierro. Tenemos que entender que la palabra gobernar significa pastorear. Después de que sus enemigos sean derrotados, el Señor Jesús va a establecer su reino y Él va a guiar a los pueblos de la tierra como un pastor guía su rebaño. Ese día los va a conducir a todos a las aguas tranquilas y los hará descansar en los verdes pastos, como dice el Salmo 23. Él será el pastor de todos los hombres. ¡Qué precioso! También se menciona en este versículo que Jesús va a pisar el lagar de la fiera ira de Dios. Esto es un cuadro terrible. Se ve aquí como un hombre está aplastando uvas bajo sus pies para obligarlas a soltar sus jugos. El Señor Jesús va a triturar este mundo bajo sus pies y va a aplastar toda vida de todo oponente a la justicia de Dios. Será un día terrible. ¿Estás listo para su venida? ¿Eres salvo? Necesitas meditar en esto y aceptar a Jesús como tu Señor, como tu Salvador. ¿Qué más encontramos? Miren, la venida de Jesús no solamente va a ser visible con todas esas características que he mencionado, sino también va a ser de algún modo violenta. ¿Por qué? Porque sencillamente el Señor va a enfrentar a todas las personas que rechazan a Cristo. Miren lo que dice el versículo 17 y 18. Vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. El verso 17 nos dice que la matanza será tan grande cuando el Señor pelee, que Dios llama a las aves del cielo para que éstas vengan y ayuden a deshacerse de los cuerpos de los muertos. Apocalipsis capítulo 14, verso 20, mira lo que dice: y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Nos está diciendo que la sangre llegará a la altura de las riendas de los caballos. Va a ser una terrible matanza. Esto vamos a tratarlo, estudiarlo en otra oportunidad, vamos a profundizarlo, ¿ok? El verso 18 nos habla de que todos los enemigos de Dios están muertos y van a servir de menú en esa gran cena para las aves. Estas personas estaban separadas de Dios, apartadas totalmente de Dios, y habían rechazado al Señor, y no importaba si eran pequeños, grandes, todo se reduce simplemente a comida de cañoneros ese día. Es una realidad. Es una lección terrible. ¿Sabe? Ahí en el ejército habían personas que mandan y otras que obedecen, pero cuando viene la muerte los iguala a todos. La muerte es el gran nivelador. No importa quién sea, pero cuando la muerte venga, simplemente todo lo que tienes, todo lo que posees, todo lo que eres, tu posición, tu dinero, tu poder, tu intelecto,
todo se habrá quedado en nada. No te va a servir de nada. Si dejas este mundo sin haber confiado en Jesús, entonces no tienes nada más que el infierno. Eso es lo que te está esperando. Pero si tú, cuando dejes este mundo, tienes a Jesucristo como tu Señor, como tu Salvador, el Señor tiene para ti la gloria. Esto es la realidad. ¿Qué más? Su venida, la segunda venida del Señor, va a ser victoriosa finalmente. Toda la victoria es del Señor. Del verso 19 al 21 dice: y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y mira lo que dice: y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Aquí vemos que los ejércitos de la tierra son atraídos al Armagedón, y ahí en el Armagedón todos se han unido para pelear contra el Señor y su ejército, pero ya está establecido que ellos van a morir, todos. El Señor es victorioso. Dios ha llevado a estos ejércitos a Armagedón para que ahí el Señor ejecute su juicio. ¿Por qué? Porque los ejércitos de la tierra van a ser destruidos precisamente en Armagedón. ¿Qué va a pasar? Ese dúo diabólico, la bestia y el falso profeta, van a ser destruidos. Recuerden lo que hemos explicado cuando hemos estudiado la tribulación. A lo largo del periodo de la tribulación, el anticristo y el falso profeta habían llevado a la gente a creer que ellos eran sobrehumanos. Habían engañado a la gente y habían obligado a que los adoren a ellos. Ahora, obviamente este engaño del anticristo ha enojado tanto al Señor, y ahora el Señor los echa vivos al lago de fuego. Son arrojados vivos al lago de fuego. Son enviados directamente a este lugar de tormento. El Señor va a reclamar victoria absoluta sobre estos hombres. Y el versículo 21 nos hace notar que todas las multitudes que han estado siguiendo a la bestia, al falso profeta, también son condenadas y son destruidas. En verdad, la imagen que encontramos aquí son líderes que están llevando a tanta gente literalmente a su destrucción y perdición total. El versículo que hemos leído dice que la sangre de toda esta gente va a llegar hasta la altura de los frenos de los caballos, y finalmente las aves van a devorar sus carnes. Sin disparar ni un solo tiro, Jesús va a demostrarse más grande que cualquier ejército enemigo y más grande que cualquier poderío militar que los hombres puedan reunir contra él. En verdad, el Señor es victorioso. Y esta mañana quiero decirte que lo busques ahora para que Él sea tu Salvador personal. ¿Sabe? Cuando hablamos de estas cosas, pareciera que son demasiado fantásticas para ser verdad. Sin embargo, todo lo que he mencionado esta mañana va a cumplirse, y quizás uno de estos días. El Señor regresa. Estamos en los últimos tiempos, hemos visto estos temas también ya. Estamos en los últimos tiempos, señales ya se están cumpliendo, ya se han cumplido. Ahora mismo Israel está en pleno conflicto, y eso debe hacernos ponernos sobre alerta a todos nosotros. El Señor regresa, es un evento que va a suceder. Si tú eres creyente, si tú tienes a Cristo en tu corazón, no tienes por qué preocuparte. Deberías alegrarte en medio de las circunstancias, no importa lo que venga, estamos en las manos de un Dios todopoderoso. Pero si tú no crees en Jesucristo, si tú no tienes a Cristo como tu Señor, como tu Salvador, preocúpate, asústate, porque finalmente vas a enfrentar a un Dios airado. Y el final es lo que estamos leyendo, los últimos versículos que hemos visto esta mañana. Echados al lago que arde con fuego y azufre,
la gente muerta, la sangre llegando hasta los frenos de los caballos. Se verá un espectáculo terrible. No sé qué es lo que pensarás, mi amigo, pero te animo, te ruego a que medites en esto y a que aceptes a Jesucristo como tu Señor, como tu Salvador. Aún estás a tiempo. Si tú reconoces tu pecado, le pides perdón al Señor y le pides que Él sea tu Salvador, Él está listo para recibirte. El Señor dice: al que a mí viene, no le echo fuera. Esta mañana es tu oportunidad. Amado hermano, que el Señor pueda reconfortar nuestros corazones y sigamos adelante confiados en sus misericordias. Vamos a orar. Padre, gracias te damos esta mañana. Gracias porque en tu palabra encontramos, Señor, esta promesa maravillosa que has hecho de volver a esta tierra, cómo se cumple, Padre Santísimo. Te rogamos, Padre Santo, que los que te conocemos podamos mantenernos firmes, fieles, no importa las circunstancias que atravesemos, todavía, Señor, aferrados a ti. Gracias por la congregación de Gracia y Paz. Ruego por cada hermano. Gracias por cada persona que nos escucha también. Si alguno no te conoce, Padre, suplico que tú puedas tocar su corazón, amado Señor. Gracias. Glorifícate en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.